proyectar en la intercuspidación, el overbite, overbend, todos esos son temas que son responsabilidad del clínico, de todas maneras. Ser consciente de las limitaciones del caso, si tiene problemas articulares o no, eso es tu diagnóstico. Luego tienes una fase que es la planificación virtual, es decir, ya tú tienes el plan, pero ahora lo que tú quieres es llevar a la práctica el acomodo de las posiciones dentarias. Esto sí puede ser tercerizado. De hecho, los servicios alineadores se empeñan en estos dos pasos, en dos y en tres. El segundo paso es la planificación virtual, que es lo que estamos haciendo ahorita. Luego viene un paso completamente técnico, que es la fabricación de alineadores. Es llevar a la realidad los modelos virtuales, que son el final de esta segunda etapa. Esta segunda etapa empieza con: ingresan los datos de los requerimientos de tratamiento y sale la creación de la secuencia de modelos. Es decir, si yo voy a mover, como decíamos, 3 milímetros, una pieza en sentido mesodistal, que es un montón, ya la creación de modelos te lleva a la construcción virtual de cómo va a ir ese diente. Si se va a mover 1/4 de milímetro por alineador, tendríamos 12 alineadores solamente en ese movimiento. Eso es lo que te da la planificación virtual. La cantidad de alineadores, la posición de los ataches, la distribución de los movimientos. La fabricación de alineadores es imprimir los modelos y confeccionar los alineadores a partir de los termoformados. Es una labor puramente técnica. Hoy en día esto también está cambiando porque ya se van a fabricar alineadores de impresión directa. Es decir, ya no se va a imprimir un modelo, se va a imprimir simplemente el alineador de manera directa. Y ese es un tema que va evolucionando cada vez. Y finalmente, este cuarto paso, que es el que creo que a todos nos interesa, que es cómo aplicar el tratamiento, ¿no es cierto? Cómo es el sistema a la hora de colocarle, cómo se ponen los ataches, cómo es el control en cada consulta, qué cosas van a pasar, qué accidentes voy a tener, eso. En resumen, el paso 1 y el paso 4 sí o sí tendríamos que hacerlo nosotros como clínicos. Y lo que hay aquí en medio podría tercerizarse, podría delegarse, podrías encargarlo. Hay algunos colegas que dicen: yo para disminuir costos voy a participar total o parcialmente en los pasos que están intermedios. Por ejemplo, si ustedes hacen la planificación virtual completamente, que es lo que tendríamos que aprender a hacer aquí, se ahorraría el costo de la planificación y simplemente tendrían al final de este proceso, sea con Artform o con otro programa, sus modelos virtuales creados y mandarían solamente a hacer los alineadores. O de repente alguien dice: no, yo no quiero complicarme porque no me gusta el manejo de la computadora, no me acuerdo nunca de la contraseña que puse ahí. Entonces no quiero saber nada de eso, pero me he comprado, miren, en esta parte tú puedes entrar a donde quieras. Tú puedes comprarte el termoformador, solamente eso. Y entonces le dices a quien te estás ayudando, apoyando con el tema de alineadores: haz la planificación y llega a imprimir los modelos y ahí quédate, me mandas los modelos. Ok. Si nosotros, por ejemplo, damos el servicio, perfecto, te planificamos y mandamos un paquete de modelos. Hay colegas que nos mandan ya los modelos virtuales y nosotros imprimimos y solamente le mandamos los modelos. O sea, ellos hacen planificación y termoformado. Hay otros colegas que delegan el termoformado. O sea, te mandan los modelos y nosotros hacemos el termoformado y la presentación del paquete. O sea, lo que quiero decirles es: si ustedes quieren participar activamente en esta parte de aquí en medio, lo pueden hacer, y depende de ustedes hasta dónde quieran hacerse responsables del tratamiento, porque bajarían sus costos, es cierto. Bajarían sus costos, pero recuerden que si se compra una impresora 3D, igual tienen que aprender, hay una curva de aprendizaje, hay software específicos para cada tipo de impresora, hay resinas específicas, hay una serie de situaciones que hay que saber manejar. Pero de que se puede hacer, así que les dejo ahí la perlita. Lo que estamos haciendo ahorita es planificación virtual, así que vamos a centrarnos un poquito más en eso. Para la planificación virtual, que es lo que estamos viendo, tendríamos como requisitos, es decir, ya digo, ya tienes el modelo virtual, vas a entrar, pero necesitas como requisito tener el paso 1 bien desarrollado ya. Es decir, con detalle sabes la posición mandibular, que
pretende el clínico, porque tenía ruido articular o porque no lo tenía, si va a cambiar la asimetría la va a corregir por reposicionar mandíbula, porque avanza, porque aumenta la dimensión vertical, ya. Eso tiene que estar bien clarito y bien especificado. Tienes que tener claro esos 3 puntos que prácticamente van de la mano, que son hasta dónde vas a permitir que se vayan tus incisivos hacia adelante para apagar el espacio. O sea, cómo resuelves el problema de espacio. Eso no lo puedes delegar. O sea, tienes que establecer en tu cabeza el dibujo hecho. Si bien no tienes la creación de los modelos, concretamente, tendrías que tener el dibujo imaginario de cómo va a darse la interpretación. Más o menos la previsión de la sorpresa, todo esto clarísimo. Otro requisito que tienes que ingresar, ya digo, hagas la planificación virtual tú o la mandes a hacer, necesitas tener clarito esto. Pero además registros específicos, puntuales, fotografías, radiografías, modelos virtuales. Claro, seamos realistas, sobre los modelos virtuales es que se va a dar todo el proceso de la planificación, pero necesito orientar a los modelos, tener una referencia exacta del paciente, ahorita voy a explicar las detalles. Alguien dice, no, pero si ya tienes modelos virtuales, ¿para qué fotografías? Ahorita explicamos eso. Y por medio del software especializado, cuando digo especializado, es un software que ya está dedicado a hacer alineadores, como el Archform, por ejemplo. El MeshMixer, ya digo, es un programa que no es para odontología, pero que se usa mucho en odontología hoy en día, hasta para rehabilitación se usa porque nos permite hacer varios arreglos con los modelos. El trabajo sobre los modelos virtuales pasa por la orientación tridimensional, es decir, la primera etapa, y esto es lo que han visto en el programa que estamos desarrollando, que estamos viendo, orientar espacialmente los modelos, segmentación, que es cortar a los dientes que vas a mover, cortar virtualmente, por supuesto, hacer el setup y el desgaste proximal. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de hacer un setup físico de modelo de yeso. Es una chambaza, pero terrible. O sea, es segmentar tal cual, pero segmentar físicamente los dientes y tener cuidadito con el troquel, no volar del contacto proximal, prácticamente cortar desde abajo, buscar como un rompecabezas que se parta y después armarlo todo por bloquecitos de cera. Es un trabajo que, es más, normalmente ya no se hace, ni siquiera en las especialidades, porque es demasiado detallista, demasiado laborioso, o sea, si no tiene tanta ventaja tampoco hacerlo. Así que se delegaba a un técnico, imagínense. Hoy en día ustedes lo pueden hacer de manera virtual sin ensuciarse las manos. Eso ya es bastante. Y la ventaja del programa que estamos trabajando, de otros programas que son así como les decía yo, de pago por uso, es que eso lo pueden hacer libremente con todos sus casos. Así no le hagas alineadores y tienes duda de un caso si va a armonizar, cómo van a quedar, si tus espacios se van a cerrar o no, puedes hacer un setup virtual. Solamente necesitas hacer los modelos escaneados. ¿Qué más vamos a hacer con el tema de ataches? Con el tema de la planificación virtual, quiero decir, vamos a definir los ataches. ¿Dónde van? ¿Cuántos van? Formas, números, lugares, tamaños. Y ya para casos más desafiantes, cuando mi plan sea tratar de llevar los conceptos de esto que hemos hablado, que tiene que ver con los ortodoncia craniomandibular, de reposicionar mandíbula, acuérdense que todo reposicionamiento mandibular implica un aumento de dimensión vertical. Siempre. Si tú me dices voy a corregir la línea media por un pequeño movimiento, por pequeño que sea, tiene que haber un cambio vertical y va a haber extrusión de piezas. Y la extrusión de piezas es el desafío más grande con alineadores. Entonces, necesariamente ahí tenemos que trabajar con guías o todo. ¿Y eso en el programa cómo se hace? Los levantamientos, tanto en rehabilitación como en... En el programa de alineadores tendríamos que mover. A ver, son dos formas. Y ahorita vamos a ver. O mueves la mandíbula en el programa, o ya haces el escaneo en la posición corregida. Ahorita estamos en eso justamente. Pero sí, hay formas. Y hay que sobrecorregir, como casi todo lo que se hace con alineadores. Pero aquí viene eso, ¿no? Las guías y los topes que habría que diseñar en los modelos virtuales durante el tratamiento. Guías y topes que en el tiempo, conforme avanza el tratamiento, luego se van retirando. O sea, también las guías y topes que nosotros, con los que nosotros trabajamos quedan como un globo nada más en el alineador. No pedimos que el doctor ponga el tope en la pieza dental, porque eso impide un poco el movimiento, solamente es temporal que se usa. Capas de movimiento se refiere a la segmentación, segmentación, no
el reparto por etapas de movimiento, no puedes mover todo a la vez. El modelo que estamos fabricando ahí lo vamos a poder evidenciar. Ligas intermaxilares a veces es necesario usar, ya van a ver las variantes que hay. Y finalmente, cuando tienes todo esto claro, el paso final del manejo de la planificación virtual es lograr la creación de modelos. Como yo les decía, hay software que tú compras y ya tienes instalados en tu máquina y son caros, tipo Blue Sky Plan, NemoCast, Maestro 3D y varios otros más. El 3Shape también creo que viene con su propio módulo de alineadores. Esos son programas que tú lo instalas en tu máquina y algunos te piden actualizaciones anuales y tienen un costo fijo. O sea, son caros, $8,000, promedio más o menos. Hay versión pirata, van saliendo versiones piratitas. La mayor parte de software se protegen obviamente de la piratería. Por ejemplo, el Exocad es un programa muy grande, muy potente para hacer rehabilitación y lo han pirateado. Pero como yo tengo mis amigos, colegas que han logrado piratear sus máquinas, ¿qué sucede? Que ellos cada cierto tiempo le lanzan un parche de la empresa de software. Entonces, como tú estás trabajando ahí, tienes que sacar el internet, por lo que le encuentres un truquito y siempre hay una forma. Pero llega un momento que se acabó. Le han puesto un parche y ya más de una vez tenía un amigo que me ha dicho, se acabó. ¿Cuál era el origen? Era piratita. Entonces, si no quieren tener problemas, habría que comprar el original. Pero si consigue una versión piratita bajo los riesgos y cuidados, lo puede usar. Ese es el programa, el tipo de programas que lo instalas una vez y te sirve. Y ya, te olvidas de lo de los demás. Y existen los programas que son pagos por uso, pay per use, se llaman. Y ahí tenemos algunos de los que el que tiene más tiempo, el más representativo es el Archform que estamos usando. Esos programas que cómo se solventa, cómo existen económicamente. Porque tú puedes usarlo, como estamos usando el Archform. Han visto, ustedes han registrado legalmente, ahí no hemos hecho trampa a nadie. Han descargado el programa, lo tienen en su máquina y pueden hacer todo esto. Todo esto pueden hacer, orientarse, pueden hacerlo todo. Pero al final, la creación de modelos virtuales, ahí te dice, ok, hasta aquí está ido, hermano. A partir de la creación de modelos me vas a pagar tanto por modelo. Algunos programas te cobran solo una tarifa plana, no importa la cantidad de modelos que tengas por hacer. Dengwan es un programa chino, japonés, oriental, que también por ahí lo he revisado. Hace lo mismo que el Archform. El Archform te cobra por modelo. No recuerdo cuánto es, $2 por modelo. O sea que no es que es libre completamente. Es libre el uso hasta el punto de creación de modelos. Cuando ya estás en la fase final y necesitas los modelos virtuales para imprimir o seguir la secuencia de los tratamientos, ahí te dice, ok, ahora me pagas. Y entonces hay quienes dicen que es una opción interesante porque solamente pagan de acuerdo a lo que trabajan. También ellos tienen planes de suscripciones mensuales y tú tienes muchos casos de alineadores, ya no pagas por modelos, sino que pagas una suscripción mensual. Y si entran a la página de Archform van a ver todas las opciones de precios. Hay otro programa ahí muy bueno que vamos a ver luego, que ya, cada vez aparecen mejores opciones y con intención de tumbarse a las anteriores. Así que todas vienen con algunas cosas mejoradas. Por ahora vamos a meternos en el Archform para que vayamos teniendo una experiencia con eso y sobre todo porque nos va a permitir hacer toda la secuencia y entenderla, ¿no? Esta es la secuencia de trabajo entonces en el programa que vamos a tener, el Archform. La orientación 3D pasa por la necesidad de establecer el plano cruzal lo más parecido posible a como lo tiene el paciente. Por eso venía el tema, ¿no? Nosotros tenemos que diagnosticar, tener objetivos, qué voy a hacer con el paciente. Pero para empezar a llevarlo a la práctica necesito tener registros que me apoyen. Esta foto es fundamental y muchas veces no se toma en muchos protocolos de diagnóstico. Es la foto que hace mucho tiempo tomamos de frente con retractor, le llaman cara a boca. Paciente con retractores así, le tomas toda la cara del paciente y se ve su plano cruzado. Puedes tomarla esta y una con boca abierta. ¿Para qué nos sirve esta foto? ¿Para qué creen? ¿Qué nos permite ver? Que no nos permite ver una foto intraoral. La coincidencia o no de línea media, perfecta.
Exacto. El eventual canteo que pudiera tener este plano. Acuérdate, cuando tú tomas una foto intraoral, recortas aquí y aunque esté canteado el plano, tú le acomodas la foto. En cambio, acá tengo la idea más clara de cómo se encuentra el paciente. Ahí tendría la orientación en una vista frontal y aquí con el apoyo de la cefa, creo que es físicamente no habría como sacarle el cachete al paciente para ver su plano cruzado lateralmente. Acá lo tenemos en la cefalometría, o sea que sí me ayuda eso. Y las fotos intraorales. Así, mira, desde abajo buscando ver los contactos. ¿Para qué me pides fotos intraorales si te vas a hacer el escaneo y tú en el escaneo vas a poder tirar todo? ¿Por qué crees? Porque justamente queremos corroborar obsesivamente, y ustedes también cuando dan sus planificaciones, que tu escaneo es correcto. ¿De qué te servirá trabajar todo el escaneo si fue mal tomado el registro? Entonces aquí, esta es una foto que también a su vez debe estar bien tomada. Recuerden que errores normalmente en estas fotos son que cuando tú le jalaste con el retractor el paciente para que no le duela, movió la mandíbula, hizo con una lateralidad y se ven contactos diferentes. Y eso es lo mismo que pasa con el escáner. Pones el escáner, la punta del escáner, y como le lastima, el paciente se acomoda por un lado y cuando tomas el otro registro se desacomoda. O sea, ahí tenemos que estar muy atentos. Cuando se hace el escaneo, tenemos que estar muy atentos con, antes que se vaya el paciente, verificar que la condición de máxima interrupción coincide con el escaneo. Entonces sí sirve y son un apoyo las fotos intraorales, además que les van a servir a ustedes para registrar su caso pertinente. O sea que eso sería muy bueno tenerlo como costumbre ya. Y luego toda esa secuencia que hemos ido desarrollando desde la vez pasada y que vamos a otra vez repasar, revisar para que vean las ventajas que tiene de preparar el modelo antes, ¿no? La orientación breve tal vez sea lo más fácil, lo más ABC, pero la chamba pensante es esto de acá. Bueno, no todo, ahorita les digo que parte es la más, nos exige más tiempo. Y el resultado de esto nos va a llevar a la creación de modelos. De aquí, la segmentación, ya han visto ustedes que se hace prácticamente de manera automática en la mayor parte de programas. ¿Qué es la segmentación? Es la fase en la cual el software te va, tú solamente indicas cuál es un diente y el software va, por medio de su mecanismo de inteligencia artificial, va a delinear el diente aproximadamente como está. Ese paso es súper importante, que lo revisemos muy minuciosamente porque es el recorte que le va a hacer el programa al diente. Si se fue más hacia la encía o se quedó más corto, ese recorte va a hacer que solamente se mueva esa parte, no mover dientes. Queda claro también que si tu plan es no mover algún diente, no hay drama. Ese diente no tiene que estar perfectamente segmentado porque no lo vas a mover. Seamos prácticos. Como un tema de entenderlo bien, tendremos que ser muy minuciosos con la segmentación. Pero esto es súper importante en las piezas que vas a mover principalmente. Las otras no tanto. ¿Cómo haces que la segmentación tenga un menor margen de error y que el programa se encargue de hacerlo todo? Preparando adecuadamente el modelo. Entonces vamos a revisar ahorita los recursos que tenemos. ¿Cómo preparas el modelo? Con el programa Mesh Mixer. En el programa Mesh Mixer tienes la posibilidad de delinear mejor. Y ahorita vamos a practicar algunas herramientas que nos pueden permitir eso. Como que repasamos lo que ya la semana pasada estuvimos medio peleando algunos por la máquina para ver si estaban los programas. Ahora vamos a revisar. Y luego ya que tienes la segmentación hecha, el setup es la parte ya, digamos, no voy a decir larga, pero donde vas a definir, y ahí viene un tema bien interesante. Nosotros pensamos, cuando hacemos ortodoncia, imagínense esto, poner brackets y alambres y demás, estructuras que se mueven fácil. Y esto es como para decir, lo que yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto te demoraste? ¿Ustedes se acuerdan cuánto se demoraron en hacer su enfilado de dientes de prótesis total? En la universidad. Un montón. Y cada vez que o sea, con tus manos, una pieza que no tiene raíz, movías los tres planos del espacio, encajaban y aún así lo hiciste rápido y no lo hacías perfecto, no es fácil. O sea, armar un rompecabezas de caras oclusales y de interrupción perfecta es todo un desafío. No lo podíamos hacer rápido con un sistema de cera y un diente sin raíz, imagínate. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero con los dientes de su paciente, que es interesante. Ya no es una tableta de dientes olímpica, hasta ahora existe olímpica. Sí. Ya estoy un poco desfasado por eso. Ya no es la tableta de dientes que movías así, no. Ahora ni siquiera te vas a ensuciar las manos. Todo es con la pantalla, pero vas a armar y vas a ver si encaja o no. Y ese ejemplo que les he traído, caso de Liz, se llama así, paciente, me va a servir muchísimo porque ahí vamos a ver cómo jugamos con esos pasos.
Y después el tema de atache se van a dar cuenta que también es muy pesante y que vamos a tener que ir desarrollando poco a poco. Así que voy a quedarme aquí en esta secuencia y voy a pasar el programa solo para mostrarles algunas herramientas más del Mesh Mixer, que es lo que nos permite simplificarle la vida al programa de alineadores y a nosotros mismos, porque cuando el programa te segmenta adecuadamente los dientes, o sea, te hace recorte justo en la zona gingival que tú quieres, se simplifica toda la vida. Así que bueno, ya que están ahora instalados ya con su... bueno, pero terminemos con esta presentación mejor antes de pasar al siguiente tema. Para tenerlo claro. Entonces, el ingreso de los datos es este. Ya lo dije, insisto. Posición mandibular, tienes que saber si vas a cambiar o no la posición, en qué sentido la vas a cambiar, simétrica o asimétricamente, si avanzas de mandíbula o aumentas la dimensión vertical. Eso clarísimo. Tengo que tener este dibujo hecho. Pero si todos terminan igual, no todos terminan igual necesariamente. Esta es mi meta. Seguramente que yo voy a pelear. A ver, aclaremos. Cuando tú tienes un caso de clase 2 y haces un reposicionamiento anterior, debo ser exageradamente minucioso con esa intercuspidación, porque esa intercuspidación me va a permitir la estabilidad de que ahí el paciente se acomoda. Y si tengo que regalarle unas puntitas de resina en algunos puntos estratégicos premolares, de repente un molar y dejarle un plano inclinado aquí muy marcado, tengo que hacerlo, pues, porque estoy cuidando su articulación. Es el costo de una articulación que la voy a ir salvando. Mientras el paciente entienda que lo que estamos haciendo es reposicionando para salvar su articulación y que tienen que buscar ayudar en ese objetivo y no pelearse con nosotros. No decir, ay, mira lo que he puesto, que me estorba. No, es un recordatorio para que mejores tu postura. Tu mandíbula está más chiquita de un lado, ya, pongámoslo así. No se lo digo nunca a ese paciente, ¿no? Pero no te queda otra opción. O sea, si tuvieras una pierna más corta, ¿qué haces? Te quedas caminando así y te vas a estar completamente afectando de todo tu cuerpo, o te pones un zapato más alto de un lado y solucionado el problema. Está bien, no va a crecer tu pierna, pero te voy a dar una opción para que tú funciones mejor. O sea, planteado así, ya no hay discusión. Que crezca o no crezca es una discusión que ya la dejamos para los académicos que son fanáticos, ¿no? Pero tú me dices, tienes un problema en tu mandíbula, está muy chiquita o muy asimétrica, yo te voy a dar los zapatos de tacón alto y vas a tener que usarlos y te vas a tener que acomodar, ya. Así te lo entiendo así. Porque, ojo, con cirugía hay un buen pronóstico para el problema de disfunción y luxación discal. Además, tú le pones en la balanza al paciente qué prefieres, una cirugía, un tratamiento conservador que te exija cierta colaboración, y creo que la respuesta acá es solita, ¿eh? Doctor, ¿en qué nivel se hacen esos recordatorios? O sea, por ejemplo, puede ser en una segunda molar, en una... De resina, tú me dices. Claro, sí. En teoría, esa es una buena pregunta, porque en teoría, según dicen los Sato Boys, debería ser idealmente mientras más anterior, sufre menos la articulación. ¿Cuál es la discusión que siempre se tuvo? ¿Por qué la relación céntrica se decía que debería coincidir con la máxima intercuspidación? Porque ellos dicen que de forma natural, la articulación quiere ir a la parte más alta, que los músculos, al apoyar, es una explicación que le hace muy bonita Peter Dawson en su libro, dice, normalmente tus músculos masticadores van a buscar llevar a tu cóndilo a la parte alta. O sea, si no tuvieras dientes, tu cóndilo quiere ir a la parte alta. Por tanto, tienes una superficie curva, apoyada en un plano inclinado, con un vector de fuerza que lleva hacia adelante y arriba, envuelta en una cápsula con un líquido baboso que, cuando lo dice así, con un líquido sinovial. Entonces es resbalosa, es empinada, entonces la lógica es que suba. Entonces, según esa lógica, el punto de no esfuerzo sería que ahí coincidiera tu máxima intercuspidación. Abre, cierras y no hay problema. Los que no nos coincide, esto lo dicen ellos, la relación céntrica con la máxima intercuspidación, a la hora de cerrar la boca tenemos que hacer, entre comillas, un esfuerzo para jalar al cóndilo y sostenerlo contra esa pendiente empinada. O sea, en la teoría es un esfuerzo que haces al cerrar tu boca para que no se abunda, sino que coincidan tus dientes perfectos. Y en el mismo libro de Dawson te dice que al final eso va a quedar una serie de contracciones y que puede terminar una disfunción. Si fuera así, todos viviríamos disfuncionados, ¿no? Porque si también se dice que a nadie le coincide la céntrica con la máxima intercuspidación normalmente, entonces no se cumple el elemento teórico.
Y van a haber muchas publicaciones que dicen eso. Que si tú sacas a la relación céntrica la distancia de la máxima intercuspidación vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque, miren la diferencia. En la lógica de la escuela natológica, tú tienes una posición donde intercuspidas y tienes una opción de irte hacia adelante. Cuando te vas hacia adelante, ¿qué debería chocar según ellos? Lo que aprendimos en la universidad. ¿Qué debería chocar cuando vas hacia protrusiva? Solo incisivos. Y cuando vas lateralmente, solo canino. Ojo, el concepto es completa e inmediata de oclusión. ¿Por qué? Porque según, y esto sí es contundente, según los estudios electromiográficos, el contacto posterior desata el apretamiento, lo cual quiere decir que no conviene que haya rozamiento posterior. Pero recordemos, ese concepto está puesto como un curso prerequisito de prótesis. O sea, los que han estudiado este tema son rehabilitadores con prótesis en su mayoría. Entonces, ¿qué no le conviene a un rehabilitador? Que tus caras oclusales se desgasten, colisionen y se rompan o generen interferencias evidentes. Entonces, la lógica de ellos es la siguiente: que tienes una máxima intercuspidación que coincide con relación céntrica. O sea, no tienes margen de mover hacia atrás. Solamente puedes mover hacia adelante, en cuyo caso desenganchan inmediatamente las posteriores y solo choca adelante. Al tocar solo adelante, ya no estás apretando. Vas lateralmente, choca solo canino. Inmediata. O sea, tu primera fracción de milímetro que mueves, ya desengancharon tus piezas posteriores. En la naturaleza, ¿qué se ve? Pacientes que hacen movimiento y es función de grupo. Si hacemos ahorita un repaso de todas nuestras oclusiones, verán que cuando hacemos movimiento lateral, en la mayor parte de casos, no digo al final, no confundamos, esa foto mentirosa que te ponen en los libros que dicen, mira, desocluye por caninos y toma la foto aquí. No, pues todos desocluimos por caninos ahí. El tema es conforme arrastra desde el primer momento. Y en ese momento las oclusiones naturales se muestran algo casi mágico. Es la coincidencia perfecta de todo el recorrido de todas las vertientes. O sea, las inclinaciones de premolares, molares son perfectas. Y todo se apoya parejo. ¿Hay interferencia ahí? No. Interferencia es cuando tienes una piedra que te desvía todo. O sea, imaginemos esto, una boca natural en donde hace lateralidad y chocan todas las piezas, canino, premolar, premolar, molar, molar, todas, pero parejito todo el camino. Y un día le pusiste una restauración en una vertiente de un premolar, cúspide vestibular, vertiente interna, y la haces un poco más elevada. Ahora muerdes, haces lateralidad y ¿qué crees que va a pasar? Solo choca esa pieza. Eso es interferencia. Según Planas, la desoclusión por caninos, el canino es interferencia, porque el paciente busca rozar todas sus piezas, o sea, a ese extremo. El canino sería una interferencia porque te obliga a bajar la mandíbula. Es lo que dice Planas, que para él lo ideal y lo lógico es que haya contacto pleno de todas las piezas. Eso es. En la lógica de Sato, que acepta el avance mandibular, miren la diferencia. Él acepta que hay un movimiento hacia atrás. Por eso aplica un concepto que se llama guía retrusiva. Imagínate un paciente que muerde así. ¿Han visto sus pacientes clase 3 que muerden así? Y que pueden morder acá. Pregunta: ¿esos pacientes tienen problemas de difusión? No. El mandíbula está libre. Ah, pero pueden irse para atrás. Su guía retrusiva de ellos son los incisivos. Ya. Ellos son la demostración de que se puede vivir aquí, aunque puedas hacer eso. Yo creo que ellos son la demostración. Obviamente, en el plan de oclusión óptima no está que te quedes acá. La guía retrusiva ideal tal vez sería esa, ¿no? Una cabeza no puedes, ¿no? De repente alguien hincha en la relación céntrica está que se de cabezazo, la escuchamos. Pero que no. Bajo la lógica de no conviene rozamiento posterior porque se tensa el macetero y aprietas, la lógica sería, ¿cuál sería el mejor elemento que toca cuando sales de la máxima intercuspidación? La lógica de la escuela natológica es óptima porque dice, apenas te mueves para adelante o para los lados, solo choca adelante. Porque ellos no contemplan la posibilidad de irse para atrás. Ya, en la lógica de Sato es, si tú tienes la posibilidad de irte hacia atrás, tendrías que buscar la pieza más anterior que desocluye. Y claro, los incisivos no pueden desocluirte, salvo que mueras acá. ¿Cuál es la pieza más anterior de las posteriores? El premolar. Entonces ellos son fans de decir, no se te ocurra sacar primeras premolares porque ellas juegan un papel importante. Y ellos dicen que la guía retrusiva es el primer premolar. Lo ideal sería entonces hacer, en aquel larga que le hice para responderlo, crear la guía retrusiva en los premolares. O
¿cierto? Levantar un poquito. Es una buena pregunta, tengo aquí para que no nos quede más una figura que creo que puede ser más ilustrativa. Hoy día nos han puesto el aire más fuerte, creo. Ya no se pasa el aire, nos han puesto el aire. No sé, vamos a hablar del aire puesto. Aquí está. Para que nos quede el concepto de guía recursiva. Esa es la oclusión posterior que esperamos tener. Ojo, esto es lo que dice Sato, no necesariamente se va a cumplir en todas las oclusiones, porque bueno, también viene pues el factor fan enamorado que te hace creer que todo va a tener que ser igual, y no está en las condiciones para que sea igual. Entonces, según dice, esto que ven acá, que es cúspide palatina, primer premolar superior, esta parte precisamente, versus eso, y que anatómicamente están hechas para ese fin. Si ustedes ven la anatomía de los primeros premolares superiores, suelen tener la cúspide palatina más amesial que la cúspide vestibular. O sea, este paciente cierra su boca así, otra vez, de aquí, acá, y por afuera tú ves un diente entre dos dientes. Pero por adentro, si tú miraras desde el lingual, al estar la cúspide palatina más amesial, ella caería en la fosa. Acuérdense que este premolar inferior tiene una profundidad, una depresión que es fosa, una elevación que es el puente adamantino que separa las dos fosas, otra caída que es la fosa y una elevación que es el reborde marginal distal. Si tu caso cae en forma natural con la cúspide palatina, porque no todas las premolares son iguales, y cae entre los dos rebordes marginales, la palatina, entonces tendrías una plena relación de cúspide a reborde, tanto por vestibular como palatino. Esa es la diferencia entre cúspide reborde y cúspide fosa. Se habla de relación cúspide reborde y cúspide fosa. ¿Han escuchado eso, no? La relación cúspide reborde, en resumidas, es un diente cae entre dos dientes. A eso se refiere la relación cúspide a rebordes marginales. Y la relación cúspide fosa es cuando cae esta cúspide adentro, la palatina superior, ya no cae entre los rebordes, sino que se mete en esta fosa. Recuerden, es la mandíbula la que hemos invitado a acomodarse hacia adelante y que va a querer regresar hacia atrás. No se confundan, la mandíbula quiere regresar hacia atrás. Entonces vuelvo a ponerlo. A esto se le llama guía recursiva. Al efecto de que piensa en esto, ahora lo reconstruyamos, esta punta va a entrar en esta fosa. Y la mandíbula va a querer regresar. Por tanto, esta elevación va a ser clave. Y ahí toma un protagonismo mayor la anatomía de las piezas. Curioso, ¿no? Porque nunca le hicimos caso a esa cuenta de adamantino y ahora resulta que se le atribuyen este tipo de ventajas mecánicas de amarre de intercuspidación. Más interesante aún, según la teoría de ellos, si bien los primeros molares son los primeros que erupcionan, la definición de cómo se ubica tu mandíbula está en cómo se relacionan tus primeros premolares. Al momento que erupcionan los primeros premolares, de acuerdo a cómo caiga esta cúspide, de repente el paciente respirador bucal, tiene la mandíbula hacia atrás y se encuentra esta elevación, completamente choca, imagínate la mandíbula más atrás, con el puente adamantino. Entonces ahí viene un tema. Si es que termina dándose la relación con la cúspide palatina delante del puente adamantino, se convierte en una clase 2. Pero si se da detrás del puente adamantino, tienes todo para que sea una clase 1. Recuerden que la altura cúspide de los molares no es tan contundente como para posicionar la mandíbula. Por eso cuando tienes una mordida cruzada posterior, no tienes que levantar la mordida para cruzarla. Conforme te vas hacia adelante, las cúspides son más altas. Hasta el canino, obviamente, que el canino es una cúspide grande. Entonces, en teoría, el lugar en donde tendríamos que hacer el enganche principal de que la mandíbula se quede ahí y no quiera retroceder sería este. Porque cuando el paciente posicionado, clase 2, que lo has posicionado hacia adelante, quiere ir hacia atrás, regresar, que es la tendencia que podría tener, chocarían sus premolares, no chocarían molares. A eso le llaman guía recursiva. Así como había guía anterior, en nuestra lógica de que la mandíbula se mueve para adelante y la guía anterior es otro, ya, esta es la guía
que ya digo, no cabe en la lógica del otro concepto, porque el otro concepto no aceptaba movimientos atrás. Eso sería lo ideal, que tuviéramos un enganche a nivel premolar. Realistas, cuando haces ortodoncia con brackets o con alineadores, tienes control solo de la parte vestibular. Intentas por palatino, jalar con elástico y todo, pero no siempre se va a conseguir esa magia si consigue de forma natural. Pero vivimos en el 2024 felizmente. ¿Qué podemos hacer nosotros que no podía hacer Ángel, la gente que nació en los 40, 50, 60? Y cuando abrí los ojos de la odontología, mi padre es odontólogo, todavía vive. Entonces yo he visto más o menos que llegaban unas cajitas, ustedes son muy chiquillos aquí todos. Había una caja hermosa de Bayer que decía Adaptic. ¿Han escuchado la Adaptic? ¿Qué cosa era? No, tendría que haberlo vivido. Nadie. Y eran dos ponitos, azul y rojo. Y eran las primeras resinas autocurables que había. Autocurables. Cuando yo terminé la universidad, en los años 90, inicios de los 90, solamente había. Perdón, ¿inicio del 90 terminó usted? No creo. ¿Fines del 90 será? Claro, puede ser inicio de los 90. Pero yo quiero ser viejo, Claro que. mediados de los 90 ya, más o menos. Pero no, los primeros 90. Hasta el 95 son los primeros 90, hasta ahí. 94, 93, 94 terminaba el final. 93, 94. Ustedes ni nacían, ni siquiera sus espermatozoides desde que han dado lugar a ustedes. ¿Tú eres del año 93? 93. Es un buen año. Cristal fue tricampeón 94, 95, 96. 97 fue el campeón de Copa Libertadores. Era un momento ideal para nacer. 90. Mi promoción, salía y había un pata. El pituco de la promoción. Yo estuve en la Villarreal. Tenía su lámpara de luz de sí, mira qué bacán. Tiene su punta así, una cosa grande, puta, que sonaba el ventilador. Los demás, resina autocurable. Si no es que silicato, que era un polvito con un líquido que se mezclaba y era una cosa mágica, porque era como un cemento de fosfato, no sé si hasta ahora no ustedes fosfato, que era un polvo y un líquido, y mezclaban y se hacía una mezcla translúcida, color bien. Era tan tóxico que al final mataba al diente, pero quedaba limpio. Y eso era lo que... Sí. Sí. ¿Ustedes están consultando o no? ¿Ustedes qué año terminaron? 2017. Allá. Pero como eso tiene un atraso inmenso, es como los 90. Yo sí conocí la resina Autocurable. autocurable. Jorge María es cubano, como saben ustedes. Eso explica todo. Claro. Y la revolución allá. Por eso está acá. Interesante historia. Yo tenía un maestro cubano, mi primer maestro es el doctor Cubero. Bueno, cuando se fue el otro cubero, se decidió irse de viaje a los Estados Unidos. Hicimos un tema, una transferencia. Entonces yo le compré sus cosas, fue un precio importante para ese momento, para él. Pero era la inflación de mi vida, ¿verdad? Y me dio hasta sus libros. Y había un libro que se llama Paratología Ortopédica Funcional, yo siempre lo menciono, es de los años 90, en blanco y negro. Y era el libro de la Revolución Cubana. O sea, dice que regalaban, al que hacía la especialidad le regalan los libros allá. Es la parte buena de la revolución, digamos, si algo bueno tiene. Lo malo es que me contaba que los alumnos no... ¿Cuánto cuesta un libro aquí? Eso se lo conté creo la pasada, ¿no? 500 soles, 1000 soles. Dólares, ¿no? Encontraba las hojas en el baño. O sea, en eso terminaba. Bien, bienvenida a la doctora Karina Reyes. Ya tenemos candidato a quien se va a escanear, ¿no? ¡Gratis! La doctora Karina. Lo que faltaron. Bueno, ese maestro cubano mío trabajaba con brackets de Ricketts, con técnica de Ricketts, y usaba mucho a los tiempos. Porque Georgetown había ido para allá, tenía fotos con él. Entonces va madurando, van cambiando las ideas, ¿no? Pero sin embargo estamos regresando un poco a ese punto de partida, que es preposicionar mandíbulas. Entonces, para volver a la pregunta original de dónde enganchamos con resina, bueno, les hacía todo este recordatorio porque para que vean, si bien yo he visto la aparición de aquí, Jorge Mar también, por lo que me dice,
de la resina autocurable, que era una chambaza y que se te ganaba. Qué maravilla, muchachos. Hace cuántos años todos manejamos, algunos ni siquiera tienen idea de lo que ha sido trabajar con un silicato o una resina autocurable. Pero ustedes construyen sus cúspides, acomodan, prueban, inventan formas de controlar la oclusión y fotocuran cuando les da la gana. O sea, sí se puede. Hasta tendrás que ingeniártelas, pues, como aíslas arriba no lo seques, abajo sí lo secas, abajo pones tu adhesivo, fotocuras tu adhesivo, haces un morrito, una cúspide, no es esa resina azul horrible que es un chicle que se llama Ortobite. No necesito, yo lo que necesito es consistencia para que puedas crear la elevación de este puente. Y si me hace falta, aumentar esta cúspide. Porque como yo no puedo controlarme la parte palatina, y ahí voy a poder enganchar mi propia guía retrusiva. A eso le llaman guía retrusiva, y hay otro reparo anatómico más que es a nivel molar. Ya es demasiado perfeccionismo lograr esto, pero que eso le llaman barrera retrusiva. ¿Han escuchado eso posiblemente? La barrera retrusiva sería, claro, uno nunca entendió bien por qué el de abajo tiene 3 cúspides en vestibular y hay un surco que está más perpendicular y un surco más oblicuo. Bueno, este surco oblicuo en la intercuspidación óptima ideal hace calzar a este puente, que también es otro puente adamantino, que también va a depender la forma natural de tus piezas dentarias. Entonces acá, si tengo una buena elevación, esto debería encajar perfectamente. Y ahí hago un llamado de atención a todo lo que hacemos ortodoncia. ¿Cuántas veces nos han dicho que el molar superior hay que rotarlo, ¿no? Para que gane espacio, porque es óptimo, porque el tubo con prescripción tiene un ángulo que lo hace rotar hacia atrás, porque se gana espacio, porque según Ricketts tendría que pasar una línea de esta cúspide de acá y tocar el canino del otro lado. Lo que te manda es la intercuspidación. ¿Cuántas veces hemos desarmado una buena relación molar por el capricho de una rotación viendo el modelo así? No sé si se los he dicho, pero yo pienso que generalmente cometemos un error. Cuando tú evalúas a tu caso, mirando el modelo superior y el inferior, dice, aquí le faltan tantos milímetros, acá le puedo hacer espacio, acá le hago extracciones porque tiene más. Por si acaso, lo que vengas es este. El único animal que ve a las arcadas dentarias así es el odontólogo. Todos los demás animales lo ven así, porque el rompecabezas es así, en la intercuspidación plena, a este detalle que prácticamente solo se consigue de forma natural. Cuando ustedes ven un modelo inicial de un paciente y ven esa increíble intercuspidación en donde efectivamente este puente encaja con este surco, pucha, qué mágico, dice, ¿cómo se pudo lograr eso? El paciente se acomodó a eso. Siempre pongo este ejemplo para que no condenen los contactos posteriores. Cuando erupciona esas piezas, ¿qué edad tiene el paciente? 6 años. En ese momento su hueso no está muy calcificado, en ese momento va a brotar tu molar, no tiene la raíz completa. Erupciona la superior mirando ¿para dónde? ¿Para vestibular o para lingual? La superior, la molar superior, para vestibular. ¿Y la inferior? Para lingual. Creo que a nadie se le ocurre que se miraron de lejos y encajaron tan perfectas, ¿no? Es imposible pensar. Entonces, ¿qué es lo primero que toca? Cuando erupciona la molar superior, ¿cuál es el primer punto que se toca con la molar inferior? Si la superior está mirando para afuera y la inferior para adentro, ¿qué es lo primero que toca? Cúspide palatina superior, vertiente interna con cúspide vestibular. Ok, es lo primero que toca. Pregunta. Se supone que el bruxismo de ese niño va a ser esto. O sea, la inferior se va a tumbar hacia la superior y la superior se va a tumbar hacia la inferior. Pregunta. Este es mi lado, vamos a decir, derecho. ¿Qué contacto va a permitir ese acomodo? El contacto cuando eres lado de trabajo o cuando eres lado de balance. En esa molar que se van a acomodar. ¿Qué le conviene hacer? ¿Lado de trabajo o lado de balance? ¿Qué impacto las va a acomodar? Estoy así. Mi mandíbula se mueve. Si esto fuera lado de trabajo, pasa esto. Se escapa. Tiene que haber contacto de balance. A esa edad no es que, o sea, de ahí nace la discusión, ¿no? Los contactos de balance son tan malos. Necesitas que haya contacto en el lado de balance. A esa edad necesitas que se acomoden tus piezas. Por eso que la última pieza que erupciona es el canino superior, porque se supone que durante toda esa etapa estás rozando tus piezas posteriores. Aquí no hay de que tiene que haber resolución, tiene que haber impacto.
y las piezas tienen que acomodarlas. Entonces el niño, todos lo hemos hecho así, logra esa maravillosa intercuspidación con cosas que uno no llega a entender cómo tan perfectamente se ha dado esto. O sea que ese acomodo que yo se lo dibujo aquí en una vista solo frontal, también se da en sentido rotacional, porque terminan encajando perfectas. Ese es el desafío de la ortodoncia, si queremos ese nivel de precisión. Entonces, no es fácil, pero para eso está la observación que tienen ustedes hasta de la colocación del tubo. En el momento que colocan el tubo y lo ponen más adelante, más atrás, ¿qué tubo van a usar? Si es un tubo Morelli, chino, americano, no interesa la marca que sea mejor o peor, tiene diferente angulación, así sea rod. ¿Han visto ustedes la diferencia? Compras un rod chino, un rod Morelli, un rod americano, y todos se ven diferentes. En la vista oclusal tienes una luz del tubo y una base del tubo. Algunos se ven muy trapecios, otros se ven casi paralelos. Entonces, ¿cómo vas a jugar tú? Lo pondrás más adelante o más atrás. ¿De acuerdo a lo que te convenga? No le echemos la culpa a los tubos. Entonces, esos son los dos conceptos que redondean la idea de cómo enganchas a la mandíbula que estaba en clase 2 y la pones en clase 1. Realista. Intento poner resinas aquí cuando ya se me agotaron las posibilidades ortodóncicas y ya en un caso, sobre todo los casos de horizontales, clases 2 ángulo bajo, le llaman eso, clases 2 braquifaciales, como quieran. Yo le he llegado a poner aquí un taco, francamente. Aquí en distal, esta pieza tiene visible su cara distal, lo máximo. Y clarito, te estoy ayudando con tu articulación porque tu mandíbula está chiquita. Tal cual el ejemplo del pie corto. Tienes que usar un zapato de taco más alto y con eso te vas a equilibrar. Entonces, una consulta, porque he tenido pacientes que tienen los terceros molares, tal cual ese taco, y bueno, hay que sacar siempre los terceros molares, ¿no? En teoría, pero ahora pensando que si yo tengo un tercero molar que está ya sobrevisionado, ¿me serviría eso? Depende, no todo es malo y no todo es bueno. Es una buena pregunta. Podría servir si es que tú necesitas reconstrucción, pero si ya estuvo en esa condición, quiere decir que ya su mandíbula está en un sitio determinado. Más dramático, miren qué interesante comparación, cuando se te extruye el molar superior, fuerza la mandíbula está para adelante. Eso puede ser malo o puede ser bueno, depende del caso. Pero peor es cuando se pierde el superior, que eso pasa con muchos pacientes, ¿no? Se extraen la superior y dejan la tercera libre y termina la tercera haciendo esto. Y cuando levanta la parte distal, eso crea una interferencia para el avance mandibular. Entonces tenemos muchos pacientes de clase 2 que tú quieres avanzar la mandíbula y que la traba está dada por la última pieza. O que ha habido una pérdida dentaria de un segundo molar, algo que traba. Entonces no solamente es el avance y las trabas anteriores, sino la gente a veces piensa, de repente nosotros mismos hemos pensado, no se nota, no se ve, ya no la traba es la pieza. Y es la que te genera la traba del avance, ¿no? Entonces es un tema que nos obliga a cambiar un poco el chip. Así que por ahí viene el asunto. Entonces, ahí tenemos el concepto de la guía recursiva, que quería adelantárselos. Pero volvamos a lo nuestro. Doctor, quisiera avanzar la mandíbula igual en los premolares. ¿Quisieras avanzar la mandíbula? El tope ideal sería igual en los premolares. Y sería lo ideal, sería la primera opción. La primera opción es que no necesitaras topes, por supuesto. La primera opción sería que con tu propia oclusión, o sea, le voy prestando durante el tratamiento alguna guía, a mí me gusta usar la guía de acrílico de resina anterior y ahí asentar las premolares, luego los molares. Eso sería lo ideal, que sus propios dientes lo logren. Pero si yo siento que al final hay una cierta inestabilidad que juega un poco, no quedó muy marcada su mordida, ahí le pondría primero premolares como primera opción, luego molares. Doctor, en la práctica profesional muchas veces llegamos a alambres pesados con una clase 1 en un lado y una clase 2 mínima en el otro lado. Quizás un error canino de 1 milímetro, milímetro y medio. Entonces, en ese lado podríamos considerar esa reconstrucción de ese puente dentinario en la premolar inferior y, digamos, el fortalecimiento de la cúspide palatina de la primera, en casos, digamos, así, ¿no? Clase 1 o... Porque en verdad, pues muchas veces estamos bien, en un lado magníficamente ocluye, pero en el otro como que no tanto, ¿no? Y a veces hacemos uso de ligas que nos producen extrusiones, nos desarman un poco el tratamiento. Entonces podríamos
actuar estratégicamente, digamos, con la reconstrucción de esa guía retrusiva, lo que usted me está diciendo, ¿no? Entonces me invita a pensar muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, si bien es cierto que en un clase 3, en una pseudo clase 3, tenemos una guía retrusiva que no lo había visto por ese lado, que es la zona anterior. En una clase 1, clase 2, en el nivel de premolar, y en una clase 2, completa o casi completa, en la parte posterior. Ya la clase 2 completa es que se rindió, ¿no? Sí. Sí, se fue completamente. Sí. Y otra cosa más para redondear la idea. Tuve la oportunidad de escucharlo al doctor Arango, no sé si es un colombiano, ¿no? En la cual él tiene un tema, en la cual dice, Mew, My Way, ese es su tema de exposición, ¿no? Entonces me hizo pensar algo muy interesante porque él desde etapas tempranas hace prevención de las maloclusiones y estratégicamente también hace algo con las clase 2. Por ejemplo, en una clase 2, división 1, tenemos la molar que está rotada. Arriba, ¿ya? Está rotada. Entonces, la cúspide, al estar rotada, consume más espacio, ¿no? Y la cúspide, digamos, las cúspides palatinas están como quien más hacia atrás y las vestibulares están un poco más hacia adelante, ¿no? Entonces, él proponía un botón a nivel de la cara palatina, ahí, y un botón en la cara de la primera premolar con una fuerza muy leve como para enderezar y que calce la cúspide palatina de la primera premolar en esa pero obviamente todo controlado, ¿no? ¿Qué opinión usted le merece eso? Yo creo que si vas a querer mover la molar contra el premolar, al final siempre va a ganar el premolar. Posiblemente habría que controlar muy bien eso, ¿no? Si le viene bien al premolar ese giro, porque va a ser en ambas. Y en teoría, la premolar justamente tiene un valor porque su cúspide palatina está más amesial. Y si yo la jalo desde palatino, se va a ir para distal. Salvo que tú me digas que haces para afuera, Claro. haces una jugada. No. Digamos, lo que pasa es que hay algo crucial, ¿no? Si la cúspide palatina de la primera premolar superior ocluye por delante de ese puente diamantino, es una clase 2. Pero si de alguna manera redireccionamos a que calce allí, digamos, por detrás de la vertiente inferior del primer premolar inferior, bueno, sí propiciaríamos algo interesante, ¿no? Claro, si lo piensas así, sí. Se ayudaría justamente a esconder la detrás. Sí. Como siempre yo les digo, es tener el concepto, y de hecho que todos podemos inventar algo ahí, ¿no? La búsqueda de ese logro, que es la interpretación, y efectivamente las fases iniciales son súper importantes. La gran pregunta es, muchas veces tenemos pacientes que no tienen un historial de maloclusiones clase 3 y clase 2. Bueno, clase 2 en la población peruana es bastante común, ¿no? Pero muchas veces mi hijo tiene clase 3 y ninguno de mi familia es clase 3. Y la esposa, ninguna. Bueno, habría que una investigación. Pero bueno, la pregunta del millón sería, ¿en qué momento del crecimiento y desarrollo hay un gatillo para desencadenar o fabricar una clase 3 o una clase 2? Porque bajo estos conceptos ya le estamos poniendo parámetros a la mandíbula, ¿no? Y de alguna manera podemos actuar preventivamente. Así es, y no esperar al pico de crecimiento. No, eso ya... La oclusión se va asentando. Entonces, ese es un tema que a mí siempre me queda como no en discusión, pero porque hay cosas que ya no tendrían sentido, ¿no? Esperar el pico de crecimiento versus actuar desde tu dentición mixta, ¿no es cierto? Que es el momento ideal, porque ahí tú puedes sin pena ponerle guías de resina a las caras oclusales de piezas permanentes. Siempre es un poco que hay que pensarlo mucho porque vas a terminar instruyéndolas porque después no la vas a poder sacar. Pero imagínate ponerle guías a las piezas temporales para promover que ya la erupción de los molares se consiga en clase 1. Esa sería la meta. Esto también tiene que ver, recordando un poquito más la clase del doctor Arango, que tiene que ver muchas veces con la velocidad de erupción de las primeras premolares superiores o inferiores. Eso uno tiene que evaluar, ¿no? Porque si las premolares superiores están, digamos, más próximas a erupcionar, entonces sí estaríamos coqueteando con una clase 2. Lo contrario, con una clase 3. Sí tiene sentido, porque al ganar el premolar superior va a encajar hacia adelante, ¿no? Claro, hay otros factores, que el niño sea respirador bucal, su postura, su herencia, otros elementos, pero sí se le podría apoyar. Y ahí entrarían a tallar esos aparatos funcionales, ¿no? De recondicionamiento, pero apoyados con guías de resina, ¿no? Las dos cosas, ¿no?
cosa que se lo saca y a la hora de comer mantiene su postura. Esa sería una alternativa que es de la que más me gusta. Hablando de esto, venía pues el tema de la placa carpal, por ejemplo. Ya no tiene sentido estar, bueno, académicamente para saber en qué momento está. Pero al final no podría yo postergar la decisión de tratar a un paciente que está en crecimiento y formándose. Vamos, yo siempre pongo el ejemplo. Cuando hemos estado en el colegio no lo hemos valorado tal vez. Pero tú miras a los chicos de primaria, desde primer grado a sexto grado. Hay una diferencia grande, pero no solamente en tallas, en sus cabezas. ¿Cómo vas a esperar desperdiciar todo ese tiempo por esperar el estirón de la pubertad que viene después? ¿No? Ahí tienes un tiempo valioso donde está organizando la oclusión. Habría que entrar de una vez a tratarlo. Obviamente los gringos han hecho estudios que dicen que comparan el tratamiento en 2 etapas versus el tratamiento en una etapa, es decir, siempre esas investigaciones son un poco dirigidas a lo que quieres sacar como conclusión. Algo de cierto hay también. ¿Para qué torturas a un chico tratándolo durante todo el tiempo si al final terminas haciendo la ortodoncia? Pues son muchos años de tratamiento. Han comparado a los chicos que tienen tratamientos en 2 etapas, es decir, desde que están, vamos a decir, en primaria, luego en secundaria, y luego el que solamente esperaba, no importa, tu clase 2 que se siga desarrollando y ahí te ataco al final. Me explico que me doy encontrado que no hay mucha diferencia. Me deja dudas, hay cosas que sí hay que decidir centrar, creo, ¿no? Una clase 3, imagínate una morilla invertida. Tienes que hacer algo de todas maneras ahí. Si es temprano, así, no lo he traído en esa máquina, pero yo tengo una paciente aquí de récord que tiene 3 años, creo. Es igualita que nunca había ido al odontólogo y ya estará grande. Mordía así, invertido marcadamente. Solamente con resinas. Ni siquiera tiene que poner un aparato. Pero hay varios conceptos ahí, ¿no? Ya cuando eres un odontólogo privado, no sabes cómo cobrar la resina si quieres poner un aparato. Bueno, nosotros en la universidad haciendo la especialidad que es la lucha que tenemos, pero eso no me vale para mi récord. Entonces, tenemos la formación así muy ferretera. O sea, tengo que ponerle algo grandote y mientras más grande vas a cobrar más. No necesariamente, ¿no? Entonces, por eso lo que más tenemos que desarrollar es el concepto. Es un tema que es muy bonito de conversar, ¿no? La base de todo. Bueno, eso lo hemos tocado justamente porque hablábamos de que hay posibilidad de que aún como alineadores pudiéramos crear guías, topes, pero ya lo digo, con el concepto que estamos manejando ahora, ¿cierto? La versión light de los alineadores es no te metas con piezas posteriores, no te compliques la vida, déjalo todo como está y alinea adelante. Que también es válida para ciertos casos. O sea, tampoco podemos cerrar y buscar que todo quede perfecto con tratamientos largos y más impredecibles, sobre todo cuando tenemos de comer alineadores. Entonces, el tema era este: para yo llegar a mi planificación virtual y tener todo esto, debo tener claramente mi objetivo de posición mandibular, mi paisaje, cómo voy a intercuspidar, dónde voy a enganchar mis piezas. Si tengo una clase 2 con reposicionamiento, ya decía, es mucho más exigente mi necesidad de intercuspidar. Ojo, una clase 2 que yo voy a reposicionar, debo ser muy exquisito y si tengo que aumentar las resinas en algunos puntos para engancharlo, lo haré. Pero una clase 3, que yo estoy acomodando por aumento de dimensión vertical, ahí tal vez, como la tendencia no va a ser, salvo que no le dejes un tope, esa es la diferencia, ¿no? Que también tendríamos que aclarar. En el clase 2 tendría que preocuparme por los topes que impidan el movimiento natural de la mandíbula hacia atrás, que es lo que va a suceder o va a tender a pasar. El clase 3, en cambio, por lo general, si es que tiene una falsa clase 3 y muerde hacia adelante, aumentando la dimensión vertical, logra cierta estabilidad. Va a ser difícil que busque avanzar. Si tú a un niño pequeño que muerde así, solamente le pones una guía de resina anterior aquí y no le pones tope posterior, lo más posible es que en la consulta que lindo, me quedó mi rey, ahí se quedó atrás en conclusión. Pero él sale, para comer su comida sabes qué va a hacer. Va a llevar más adelante todavía. Tienes que poner una letra recontra larga para que no suceda eso. Entonces en el clase 3 vale aumentar la dimensión vertical para corregir el sector anterior. Pero en el clase 3, una vez que has corregido eso, ya esa mandíbula no tiende a irse hacia adelante. Es más difícil porque aumentaste la dimensión vertical. Y entonces ahí no quiero dar un mal consejo, pero si no me queda perfecto, ya no es tan dramático. Porque él no se va a ir para atrás, ¿no? Otra más, si le vas a poner un tope, una guía, ¿recuerdan el concepto de stopper equalizer? Más o menos. Cuando evalúas los nombres de los contactos dentarios, ¿se
conoce el colegio 2024? 50 mensajes. Ahorita lo vamos a ver. Y lo borro porque así no hay que. Porque esta es la contraseña, acuérdense que hay con mayúscula. Voy a ponerlo aquí mejor, se han visto caso. En una vista frontal, los contactos dentarios, sería así. Esto creo que lo voy a pasar. Así. Los contactos se llaman, ¿se acuerdan cómo se llaman? En una vista frontal, tienen nombre los contactos, ¿se acuerdan? ABC. ¿Cómo se llama? ABC. ABC. Eso es lo que te da esta idea. Pero en una vista, estos mismos contactos, vistos desde acá por vestibular, tienen otro nombre. Entonces ahí tienen. Esto es bien difícil de dibujar, obviamente, porque estamos hablando de contactos que están dentro, que no los puedo graficar aquí. Pero es como quien dice. Hay contactos que son inclinaciones en este sentido, no me digamos cómo esta vez. Inclinaciones en este sentido, en donde tú cierras, ¡pac!, toca hacia adelante, y hay contactos aquí. ¿Se acuerdan de eso o no? Eso le llaman. En inglés es stopper y equalizer. Es paradores y equilibradores. Es un concepto de en qué vertiente estás. Cuando tú cierras tu boca, las vertientes superiores que miran a distal y las vertientes inferiores que miran a mesial se llaman stoppers, porque impiden que la mandíbula se vaya más allá. Y como tiene que haber un equilibrio de fuerzas, a la hora que cierras tu boca, tocas aquí, pero además hay unos contactos en las vertientes superiores que miran hacia mesial y las inferiores que miran hacia distal. Es un juego de palabras, no se enreden, imagínenlo mejor, y ahí no van a tener problemas. Entonces la lógica es, cuando tú cierras tu boca, la estabilidad se da por los contactos dentarios, en sentido transversal por los contactos ABC, pero los mismos contactos ABC tienen otro nombre cuando los miras desde el plano sagital, digamos, y son las vertientes superiores que miran hacia distal van a impactar con las vertientes inferiores que miran hacia mesial, que son los stoppers. Pero a su vez, los equilibradores son los que salen. Cuando ustedes le hagan un avance mandibular a un paciente de clase 2, deberías procurar que no sea un tope, que sea un plano inclinado. ¿Dónde deberías construir ese levante de mordida, ese plano adicional? ¿En un equalizer o en un stopper? Si lo que yo quiero es avanzar la mandíbula. Equalizer. En un equalizer, ¿no es cierto? Y si fuera al revés, que yo no quiero que se vaya la mandíbula hacia adelante en un clase 3, en un stopper. Entonces, ¿acuerdas eso a la hora que construyan sus elevaciones, sus bloques de resina? Overlay le llaman algunos, le llaman To go. O sea, ya pongan el nombre que quieran. O sea, es algo que es criterio principalmente. Y obviamente, en lo posible son prestaditos, ¿no? O sea, te lo voy a poner ahí y después te lo saco. Ahí sí, doctor, tenemos que articular sí o sí. Si es que lo vas a hacer desde un principio, sí. Pero si me voy a ayudar ya durante el tratamiento de ortodoncia, es como un apoyo más para lo que estás logrando, ¿no? ¿Usted lo hace manualizado en la práctica? Sí. Sí, porque vas guiando el momento que ya conseguiste. Y no lo hacemos al principio, porque se supone que primero tienes que, obviamente, expandir, ubicar correctamente los incisivos, desenganchar todo. Es gradual, es un recurso al final. Salvo que me digas, es un niño que le voy a poner dientes temporales y quiero desde el principio corregir. Salvo que me digas, no sé, con usted, con quién ha sido. Sí, porque soy un maestro primario, de repente después subí un chiste 2 veces. Digo que me entiendan. No, ese no. Ya me fue, me perdí porque tú hiciste ese gesto. Una grosería me ha provocado contarlo, mejor no lo voy a hacer. No, cuéntelo. Después me llegó, metí una imprudencia una vez, horrible. Que sí que estaban hablando de fulanito y siempre la gente es como fregada. Y que de repente es el nivel del equipo, así que un número 3 le digo. Número 3. Número 3. Es el número 3. Así le dicen, ¿por qué? Porque es así. Y después me entero que en el aula habían 2, no 3. Roger. Lázaro. Ay, sí, dale el nombre. Vaya a ser que yo acabo de hacer ese gesto aquí ahorita y algunos también aquí. 4. No, los aceptamos y los queremos, muchachos. Queremos, Lázaro. Ya estamos en el mundo en que se celebra eso. Sí, Oh, Cristian, entonces, pongo orden, por favor. el tema es,
criterio más que nada, siempre. O sea, obviamente uno tiene que repasar y revisar todos los aportes que te dan todos los doctores, es válido que sigamos investigando, escuchando a todos, y todos te van a aportar algo, ¿no? Pero no es como tampoco para tomarlo, copiar, pegar y repetir, porque uno siempre funciona y para todos los casos, y es además la versión de ellos de los hechos. Esto vale para todo, ¿no? En medicina, por favor. Cuando tienes un problema tú, un familiar, un ser querido, escucha una opinión más. De repente lo que dice este de acá no es lo mismo que lo que piensa el otro. Y todos lo hacen con buena intención. El famoso tema que se ha querido desmitificar para buscar la evidencia científica, pero no se puede, porque hay muchos criterios personales porque no se puede demostrar todo. Y hay siempre un sesgo en todas las investigaciones. Así que por ahí viene el asunto. Entonces, de acuerdo a la complejidad del caso, nosotros vamos a tener diferentes niveles de planificación. Para que se den cuenta que hay casos que nos van a costar menos hacerlos a nosotros mismos, o, bueno, depende de dónde envíe su caso a que lo planifique, si lo van a enviar a planificar. Pero más o menos, nosotros hemos hecho una tabla de lo que serían los casos con alineadores que irían de simple a complejo. De acuerdo a la complejidad del caso, podríamos más o menos dividirlo así. Entonces, ya digo, no es una regla, es una manera de distribuir. Básicamente, lo que cambia a un caso simple, a un caso complejo, es la colisión mandibular. En alineadores, yo solamente puedo diseñar, planificar en la posición del escaneo. A diferencia de la ortodoncia fija, que conforme vas haciendo el tratamiento, el paciente va acomodando su mandíbula de acuerdo a lo que te convenga, o de repente, si no te conviene, tienes que cuidar que no se desencane. Entonces, es mucho más fácil tener un caso en donde no plantees el cambio de posición mandibular. Vamos a decir, el paciente tiene una línea media aceptable, no hay ruido articular, tiene clase 1, o simplemente, aún teniendo un ruido articular, es una persona que tiene muchas ocupaciones, no le interesa la perfección, no le molesta esto y solamente quiere puntualmente algo aquí. Ok, consentimiento informado, por si acaso tienes esto, y tú solamente quieres alineadores por menos tiempo, a menor costo, porque es cierto, mientras menos alineadores, menos costo. Se encarece por el costo. Ok, eso es decisión completamente entre el profesional y el paciente, pero tu diagnóstico te obliga a decir todo lo que tiene el paciente. Que el paciente lo sepa y a pesar de eso, él dice, no, yo opto por el tratamiento más corto. Si nosotros fuéramos el paciente, con el tren de vida que todos tenemos, yo creo que me iría por el camino más corto. O sea, al final ya me aceptó la gente así, ya me casé, ya. Y obviamente, ¿no? Yo siempre la dama que se quieren arreglar mucho. Ya, tienes hijos, ¿qué te pasaste? Ya. No, la mujer siempre tiene que ser. Siempre. Un hombre no. ¿Quiénes son su mayoría de pacientes? ¿Son hombres o mujeres? Mujeres, ¿no? ¿Sí? Los hombres como que los llevan sus esposos. Pero- Hasta los acompañan a la cita. Yo diría que más hombres se están Preocupándose. preocupando por su estética. Sí, últimamente. Pero la más valiente son las mujeres. Ah, no, eso es indiscutible. Ya es. Sí. Los más exquisitas. Así es. Perfeccionista. Tenemos a chicas ricas como todas las de acá, pero también hay algunos especímenes femeninos un poco complicados. Claro. Y las mismas mujeres lo saben. No se llevan bien con tal o cual mujer. Esa que no miró feo una vez, ¿no? ¿Y qué es mirar feo? Uno se pregunta. No sé. Esto es lo que solamente las mujeres entienden. ¿Qué es mirar feo? Un hombre, la única mirada que no tiene son las miradas Libidinosas. ahí puede mandar a algún amigo. Hasta ahí, nada más. Ahí tenemos dos escalones entonces diferentes. A su vez, podríamos decir, miren, vamos a ver el más simple de todos los casos, porque tú podrías mantener la posición mandibular y pretender además corregir premolares, molares. Pero también de repente dices, ¿sabes qué? Como mantengo la posición mandibular, me la recontra seguro y no me importa que tengas esa molar no perfecta, ese premolar rotado. Solo vamos a reubicar piezas anteriores porque el caso lo amerita, porque el caso nos permite alinear ahí. Obviamente al final tengo que hacer un ajuste de oclusión, tengo que ver cómo contactan las piezas en dinámica, que son un tema que también tenemos que ver. Eso es clave, pero podría una opción decirme solo voy a trabajar piezas anteriores. Correcto, puede ser. Cuando pienso en cambiar la posición mandibular, ahí está justamente lo que hace un rato conversábamos. Tendríamos dos opciones. Una, que el escaneo ya venga en la posición de tratamiento. Es decir, ese doctor responsable que sabe lo que quiere dice, ¿sabe qué? Como mi paciente tiene un ruido articular,
yo lo voy a reposicionar y en este punto su maloclusión me lo permite, pero no siempre te lo permite. Un clase 2 división 2 no te permite de repente lograr un proyecto del cual va a ser tu posición final, no te está dejando la pared del incisivo superior. Pero un clase 2 división 1, tú podrías, y con ruido articular, podrías decir, ¿sabes qué? Hace de comillas llegar aquí, porque aquí abre y cierra y ya no suena. Acá. Entonces haces un registro, en lo posible, de algo confiable, hasta crítico. No mandaba yo, es una doctora de mandólica, yo aprendo de mis colegas del día. Modelos, casos. Fue la chica, la paciente, con un sobrecito con su clínico que era. O sea, tú como clínico que vas a mandar a hacer un escaneo, ya falta menos para el escaneo, muchachos. Ya saben cuál es el candidato. Vamos a hacer un escaneo gratis aquí. Gratis, se va a llevar sus modelos virtuales. En USB no, por la nube lo vamos a mandar. ¿Quiénes desean hacerse el alineado del y levanten la mano fuertemente, por favor? Ya tenemos un candidato, yo lo soñaba, Oscar, yo sabía que fueras un candidato. Bien, manda tu modelo, presentarlo ahí. Claro, tú vas a estar, ¿está bien? Bien, sabía. Porque yo también he lanzado un mensaje así telepáticamente. Entonces, me distrae Oscar. ¿Qué le estaba diciendo? Del escaneo, del clínico. El registro aquí en la posición correcta. Ahí, abre, cierra, no suena. Ya, lo mandas a que se escanee. Y hay quien lo escanea, es una doctora que trabaja conmigo, un doctor el que le toque ahí, o de repente estoy yo. Y es simplemente escaneas el superior, escaneas el inferior y le pones el registro. Tú como clínico desde tu consulta tienes que tener la capacidad de decir que tú mismo lo puedes volver a poner, asegúrate que siempre vas a repetir tu posición. Ya lo mandas con el escaneo, con el proyecto de escaneo en la posición correcta. Y la otra es que no puedas hacerlo porque físicamente no se puede, ya puse el ejemplo de clase 2 división 2, o porque ya es un paciente que, no sé, está en provincias y que ya lo mandaste el escaneo y que no hay marcha atrás, así que tentativamente lo vamos a hacer. Esto creo que lo comenté en algún momento. Esto tiene que ver con el mismo concepto de Dimas y Moes, de agarrar los dos modelos en la mano y tentativamente, con unos parámetros, de aumentar una cantidad precisa de milímetros adelante, atrás, ponerlos ahí. Y los casos de Dimas son la demostración de que sí funciona. Obviamente, lo más posible, todos, pero estos con más posibilidad, van a necesitar una fase de refinamiento. Claro. O sea, tampoco es que sea tan fácil, tampoco que de aquí sale tu paquete de alineadores, se lo das al paciente que se va de viaje a Miami 3 años y viene ya con los dientes alineados. No nos engañemos. O sea, es un control. Mientras más ambicioso el objetivo, el control tendría que estar ahí, más apretadito, más cercano. No es tan fácil como nos lo han metido. A su vez, cada una de estas etapas podría dividirse en esto. Una etapa y sin accesorios, etapas y o con accesorios. ¿Qué cosas son etapas y qué son accesorios? Etapas son cuando tengo que no hacer en un solo tiempo todos los movimientos. Cuando tú pones a veces un arco de ortodoncia y tienes unos dientes apiñaditos, entonces con stripping lo voy a realizar y solamente los incisivos van a hacer esto, es una etapa. No tienes que esperar nada. Pero a veces tienes un incisivo que está atrás, que no tiene espacio, y no le pones bracket al incisivo. Entonces generas un movimiento primero de unas piezas y después de otras. Eso es lo que hacemos con la planificación virtual. Estamos hablando de planificación virtual. O sea que tú puedes hacer etapas. Dices, tengo dos incisivos acá, pero primero estratégicamente tengo que mover este y después el otro. Porque si lo hago a la vez, se van a colisionar. Y no se va a dar, se va a entrampar el movimiento. Eso es. Etapas. Accesorios es, voy a ponerle tal vez elásticos de clase 2, donde voy a poner el botón, lo voy a pegar en el diente, voy a cortar el alineador, o voy a en el mismo alineador colocar un corte y ahí voy a enganchar el elástico. O sea, sí se usan elásticos intermaxilales, pero eso te demanda obviamente un trabajo un poquito más pensante, más tiempo. Por eso cada una de las opciones tendría esas dos situaciones, ¿no? Un trabajo más fácil, más sencillo, donde en una sola etapa y sin accesorios logras el objetivo. El más fácil de todos, evidentemente, sería el número 1 que está aquí. El caso que no tienes que hacer la posición mandibular, que solo vas a realizar piezas anteriores y que no tienes que hacerlo por etapas, no necesitas elástico. Ok, ese es el caso que seguramente ustedes preguntan, ¿cuánto cuesta la planificación virtual? Te dicen, no, te puedo cobrar 50, 60 dólares, porque vas a mover 4 dientes. Pues. Pero si conforme se hace complejo el caso, obviamente acá tienes más cosas que pensar, más distribución de ataches, etapas, es más complicado. Ojo,
Yo digo, los costos de planificación, o si ustedes lo van a hacer, lo que les va a costar en tiempo y en neuronas, que no se queman por suerte, va también en esta escala. Te vas a demorar más en hacer definitivamente. Aquí te lo vas a hacer en un ratito, seguramente. Pero esto de acá te va a llevar más tiempo. Tienes que pensar más aún. Los ataches también son otro tema que nos lleva un tiempo pensar. Entonces sí se justifica que haya diferencias en las planificaciones. Algunas son más fáciles, más rápidas de hacer. Y por eso el costo es diferente. Adicionalmente, por lo general, conforme te vas hacia abajo, hay mayor número de alineadores y mayor probabilidad de etapas de refinamiento. De repente no una, dos, más de dos, de repente. Si quieres una perfección. Y por tanto, el costo del tratamiento es mayor. Más alineadores, más impresiones de modelos, más termoformados. ¿Qué implica una etapa de refinamiento? Significa que te dijeron va a ser con 10 alineadores arriba, 10 abajo. Golazo, listo. Y vas y tú vas controlando bien, el paciente faltó alguna vez y ves que el diente se escapó. Terminan los 20 alineadores y ves que no se logró el objetivo. Refinamiento. Vas, tienes que escanear de nuevo, o tú lo escaneas de nuevo, vuelves a escanear, vuelves a verificar, vuelves a hacer más alineadores. O la pongo todo gráfico y selecciono el... También podría ser. También podría ser, o sea, depende de qué te faltó. Ya digo, normalmente te quedó perfecto todo. El alineador copió todo y sin embargo te quedaste como vía abierta posterior por la presencia del plástico. Ok. Puedes poner botones, jalar con elástico, de repente de palestino. La primera siempre es cortar el alineador solo de camino a camino, dejarlo ahí, toda la noche regresa en voz alta. Funciona a veces. Solamente tirar el plástico y ya la pieza no funciona. La otra es, lo citas en 2 semanas, no pasó nada o casi nada, o si ves que ya empezó a cambiar, hay que tomar fotos, lo dejas, lo estabilizas en 2, 3 meses y ahí solito se va adaptando. Es un poco un riesgo eso para el que tiene problemas de TM o dejando sin contacto posterior. Puede subir, o sea, puede comprimir el código. Entonces ahí hay que estar atentos. De repente, en ese caso, pues ya es un ligero, o sea, ustedes me imaginan nada más ya, ¿no? Si no quiero que comprime la tema, le hago un ligero tope en la última volada. Toca la última, pero dejo que eso no se sube. Y después le quito el tope. Entonces ya tendríamos que jugar con eso. Y la otra que ya digo, es alineador de camino a camino y elásticos. De a poquitos se va jugando con eso y hay que traerlo todo volado. No todo sale lindo, ¿no? No siempre tenemos ese problema. Eso va a depender seguramente de pacientes que están apretadores, porque imagínate con el plástico apretando, pues se hunde la muela un poco. Le sacas el plástico y debería bajar. O sea, no es tan maravilloso como uno dijera, como te venden en la publicidad de que te doy los paquetes de alineadores, es suficiente, el paciente se lo pone y solamente tienen que cobrar la vez que viene. No pasa. Así que esa es la secuencia. Entonces yo quería mostrarles algo que es súper importante. Que es, entendiendo que el primer paso es la segmentación, entendiendo que el primer paso de todo esto es la segmentación, vamos a repasar un poco algunas herramientas del Mesh Mixer que de repente no las revisamos aquí por la vez pasada. Entonces vamos a abrir rápidamente, ya que ustedes tienen ahí sus laptops, y vamos a repasar las herramientas útiles del Mesh Mixer. Entonces, donde está su modelo virtual, no sé en qué carpeta lo hayan puesto, y yo le puse el superior la vez pasada, le dan doble clic y se va a abrir la ventana del superior. Tienen ahí los enchufes abajo, por si acaso. Y ya saben que luego arrastran el índice inferior y lo meten en la misma ventana y le ponen agregar nada. Así que por favor ábranlo ahí. Vamos a repasar algunas herramientas de Mesh Mixer. Para esto todos tienen el Mesh Mixer, no llegaste a ver el Mesh Mixer. Algo que no. Entonces abrimos el Mesh Mixer rapidito, por favor, para
con mouse. ¿Sí? Importante. Ahí. ¿Sirve? Antes de la pausa, vamos a hacer una foto. Después me lo estoy viendo. Déjale pasar la. No, Está bien, ahí nada más. Estamos en el view. Por favor, si me pueden agregar la lista de la Para bajar es importante, ¿no? Para bajar el auto. Para bajar es importante. Sí. Uy, el video está ahí, no bien. ¿Mm? ¿Ya bajaste tú? ¿El programa? Sí, sí, yo lo bajo. Ok, entonces quiero que veamos aquí este modelo. Como ya vieron ustedes, abrir el modelo de Mesh Mixer es tan simple como entrar a tu carpeta donde estaba guardado el modelo, yo lo guardo en descarga y le he puesto list superior, aquí sí lo hemos cambiado, le doy doble clic, aparece una ventana con el modelo de list superior y luego tengo que agregar ahí, aquí está justamente lo que decía Jorge Mata, la actividad de formular baja así, ¿no? Todos estamos en este punto. Todos hemos abierto los dos modelos. Acuérdense que esto es un tema importante de repasar. El mouse tiene que saber moverlo bien. Con el anticlick hago los giros. La ruedita, zoom, para adelante, para atrás. Y si presiono la ruedita, hago esto que se llama paneo. Lo puedo acercar muchísimo. Entonces ahí puedo levantar. Ahí cuando acerco muchísimo, quiero que se den cuenta de la diferencia. Y va a hacer un movimiento del modelo en el sentido paneo, o sea, mover En fila. sin girar. Y cuando me apoyo en el modelo, Apente. se mueve poquito. Y cuando me apoyo fuera del modelo, se mueve más. Inferior. ¿Cuál es? Angular. Ajá. El clic es para seleccionar y para hacer las funciones que habría que hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Voy a seleccionar, vamos a decir, el modelo inferior y tengo un panel de objetos que normalmente se ha abierto lateralmente. Si no aparece el panel de objetos, entran a la ventana vista, arriba, View, File, Action, View, es la tercera que está aquí arriba. Y ahí en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay una opción que dice Show Objects Browser, dice, o Browser. Si es que no aparece, dice Show. Y ahí le dan clic y va a aparecer. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que ahí aparece el ojito que lo pueden cerrar. Y entonces, no es que ha desaparecido, no es que lo han eliminado, está ahí, pero está como el ojito cerrado. No. Ahí estamos, ¿no? Mesh Mixer es un programa que no creo que tenga problema en abrir. Todas las laptops pueden abrir Mesh Mixer, realmente, no hay problema. No, eso no requiere internet. El Mesh Mixer no requiere internet. ¿Cómo eliminas esa mesa que se ve ahí horrible, que a veces le sale a algunos, esa mesa de impresión? Entran a la vista View arriba, 1, 2, 3, dice View, y buscan la opción Show Printer Bed, la desactivan. A algunos les ha parecido así, voy a ponerlo como que eso te ha parecido en pantalla. Abajo hay varias opciones de ver. Printer Bed es la cámara de impresión, se ve así, sumergido en el barro parece. No quiero que me estorbe eso, entonces desactivan la opción. Otra cosa que podría haber salido es ver una gravilla milimetrada, también elimina para que no nos estorbe. Y otra cosa que también puede estar ocurriendo en sus máquinas es la vista perspectiva. A mí no me gusta esta vista, por ejemplo, mira cómo se ve deformado. Mientras yo más lo acerco, varía. Varía. Cuando ustedes, y esto lo he dicho varias veces creo, pero no me cansaré de decirlo, toman una fotografía con un celular, que no está malo usar el celular, pero lo malo es no usarlo correctamente, y se acercan demasiado a la boca, se va a ver así la foto. Tienen que alejarse para que se vea así. Pero acá como no tengo paciencia,
y quiero que siempre se vea sin deformación, entro a la ventana, vista, view, y pongo orthographic view y le doy clic. Y ahí ya se regulariza. Y ya no se va a deformar con el acercar. Vista ortográfica. Eso está en todos los programas 3D. ¿Está bien? Todos están, ¿no? El Mesh Mixer no hay problema. Sí, sí. ¿Sí está, no? Ahora sí. Siento que ya la gente está. Sí, está bien, ¿no? Aprovecha de dar tu voz a todo, ¿está bien? No te voy a llamar, hay fans que quieren manifestarse. Bienvenidos sean los fans. Entonces, voy a cerrar el ojito al superior y me voy a quedar con el inferior. Y vamos a hacer lo que es bien útil y bien interesante. A propósito, yo puse este modelo que no está muy bueno. Ya la semana pasada hemos visto las herramientas que son para limpiar el modelo. ¿Y qué sucede? Que este escaneo que nos han mandado, mira cómo yo lo puedo manipular bastante, porque lo puedo girar en varios sentidos. Ha venido con irregularidades. Yo ya la limpié. Tendría que hacer un hornillo original para que salga con todos sus efectos. Doctor, Sí. pregunta, ¿y si corté el modelo que estaba sucio en vez de que sí tengo borrado limpio? ¿Cómo hago para borrar eso? No cierras y abres otra vez. ¿Cómo has hecho tú así? Yo voy a poner el modelo que estaba sucio mejor, en un principio, para que vean. Ah, tú eres el Como que monstruo. repaso las herramientas. En realidad, que el modelo esté así en cero, como aquí, ahí está, todo con sus rebabas y demás, me va a permitir mostrarles otra vez de forma rápida las herramientas más usadas para. Porque este modelo lo vamos a usar con el programa alineador y tengo que darle facilidades al programa alineador. Pero voy a cortar un poco. ¿Cómo hago para limpiarlo de tanta cosa fea que ha salido? Bueno, le cierro el ojito al que no está activo, solamente el que está activo va a responder. Entonces hay una herramienta que se llama seleccionable, está aquí. Lateralmente, panel lateral 1, 2, tercera opción, dice select, una flechita con un avión, pongo un nuevo clic y tengo ahí una condición que es esta, mire, dice size, yo puedo agrandar o achicar el size y me hace una sombra. Donde pintes la sombra se va a poner naranja. Y eso que está seleccionado, yo podía ponerle una tecla que dice delete o suprimir y mira lo que pasa. La malogré. Horrible quedó. Pero ya saben que pones control Z y otra vez control Z y aparece y otra vez control Z y listo. El control Z le devuelve, pero eso no hay en la vida por si acaso. No, es un error en la vida, si te lo debes hacer, que bueno, hubiera un control Z. No. Otra opción de trabajar con eso es cuando quiero, a ver una vez más, seleccionar, voy a hacerle, entonces me va a aparecer esta opción. Esa sombra que la paseo me va a seleccionar. Yo podría seleccionar con menor tamaño voy a acercarlo para que vean. Entonces voy aquí a donde dice size y puedo reducir el tamaño de esa brocha. Y entonces podría hacer esto, podría seleccionar y donde creo que, ay caray, me pasé, me acerqué mucho al diente, con la misma herramienta, estoy dando clic ahorita y se va pintando. Ahora le estoy dando clic, pero voy a además colocar la flecha arriba, Shift, la tecla Shift, pongo y se convierte en una mota, mira. Va borrando todo lo que quieras borrar. Solamente te quedas con la parte que quieras seleccionar. Cuando seleccionaste esto y lo quieres eliminar, le das el botón delete o suprimir. ¡Chao! Se fue. Pero una forma más fácil y más práctica, con la misma herramienta que estoy teniendo acá, creo que ya están haciendo todo eso, ¿no es cierto? Con la misma herramienta es, mira cómo tengo que mover siempre aquí con la tecla, no con la tecla, sino con el botón rueda. Puedo girar acá, acomodo bien, acerco y mira lo que voy a hacer. En lugar de estar poniendo la sombra encima del molde, voy a darle un clic afuera y se crea un lazo rojo. Y es un lazo que me va a permitir acorralar una cierta cantidad de. Y voy a hacer esto, un corte que hago. Y aquí hasta aquí corto y encierro todo. Y al encerrar, todo se pone naranja y le pongo suprimir. Entonces ahí tengo una herramienta como más fácil. Voy girando y voy cortando. Me vuelvo y lo dejo.
Esa es la herramienta seleccionar, suprimir, que nos va a permitir limpiar el modelo. ¿Es útil? Claro que sí, porque nos permite hacer más decente nuestra presentación. Y le facilitamos también al programa que viene. A veces me queda un poco de basura espacial ahí. Por este lado. La única forma de aprender a manejar estos programas es práctica. Ya, ahí he suprimido algunas cosas. Ese sonido de los clics va a empezar a estar trabajando. También te lo puedes estar checando. ¿Lo pintas? Están jugando algún jueguito de ese. Todo es posible con los Sí, chicos. cambio de O están viendo alguna, aquí por esta zona de acá, hay unos caballeros que de repente pueden estar viendo unos videos que no deberían ver. Educativos. Así que esa es la herramienta de selección, que nos permite seleccionar y puedo eliminar cosas. Esto lo domina Valeria. Presionas el botón rueda. Eso. La rueda resulta que es un botón también. Presionas y ya. Pero no te ha gustado, está todo irregular, porque ¿qué resulta? ¿Por qué se ve tan irregular? Yo les voy a enseñar, si quieren ustedes también lo pueden hacer, para que se den cuenta cómo se construye la imagen. Miren la cantidad de figuritas que hay, lo voy a hacer grande. Bueno, si quieren conocer las interioridades de este modelo virtual, le presionan la tecla W y miren lo que pasa. Ahí se da a entender que es una construcción de miles de triangulitos. Por eso sale así, con unas puntas irregulares, porque son triangulitos. Si quieren regresar al modo normal, presionan de doble tamaño. Entonces vamos a revisar ahora una herramienta que es súper útil. Dos herramientas que son las que nos van a permitir maquillar un poco el modelo y alistarlo, que es, voy a entrar por la misma ventana que teníamos, la barra lateral. Debajo de Select hay una que dice Sculpt. Le dan clic y aparecen opciones. Esculpir es eso. Y aparece un submenú lateral también de varias opciones. Y van a entrar a la parte más alta que dice Brushes debería decirse, ¿no? Yes. Brush. Y dentro de los brushes tienen varias opciones. Y hay las dos últimas que dicen Shrink Smooth y Robust Smooth. Smooth es suavizar. Le dan clic ahí y otra vez cuando asome ese puntero, ese mouse, ahí van a darse cuenta que hay una sombra. Voy a reducir ese tamaño otra vez en size y miren lo que pasa cuando le pasas manteniendo el clic apretado a toda esta zona irregular. Es algo mágico, que suaviza todas las bordes. Con eso suaviza los bordes, pero más importante que eso es lo que vamos a ver ahorita. Claro, ahí ya hemos suavizado los bordes, ya no se ve irregular. Cómo planchar todas tus arrugas. De tu modelo, quise decir, no quise meter a nadie aquí por si acaso alguien se mira acá. Ahí mira qué bonito va quedando todo eso. Entonces, yo voy ahora a abrir el modelo inferior, porque en el modelo inferior, ¿qué resulta? Para ir a eliminar la herramienta esculpir voy a Edit solamente y voy a seleccionar modelo inferior y voy a cerrar el ojito del superior. Y miren el modelo inferior, por favor, que está bien feo. Y miren la superficie que tenemos, por ejemplo, en la parte lingual de estas piezas. Cuadrante 3, por ejemplo, o cuadrante 4. Vamos al cuadrante 4 y se van a dar cuenta que en plena cara cruzada de la 4-7, mira las cosas que han salido ahí. Son defectos de escaneo. ¿Se nota? ¿Qué creen que tienen que hacer ahí? Corregir. ¿Con qué lo van a hacer? Con la herramienta esculpir. Vamos otra vez a esculpir, brushes y está activada la Shrink Smooth. Le doy clic y ahí sí se ve muy grande el tamaño de la brocha. Voy a size chiquito y ahí de a poquito, mira, ahí. Elimino todo lo malo que salió.
Obviamente, si tú estás escaneando, no deberías haber permitido que salga esto. Yo regularizo. Eso es como suavizar. Se hace como hueco cuando me acerco mucho, pero no es que se ha perdido, es que mi cámara ha ingresado más allá de lo que debería ser. Si yo miro al otro lado, también me encuentro una situación parecida. Mira la cara oclusal de 3.7, está horrible. La 3.7 también. Pregunta, ¿qué es? Si esto lo voy a convertir en un modelo. Lo voy a convertir en un modelo donde voy a hacer mis termoformados. ¿Qué es más conveniente para fines prácticos? Que me quede ahuecada la figura o que me quede un poco hinchadita, porque como estoy retocando, puedo cometer ese error. Si me queda más ahuecada o más hinchada, ¿qué me conviene más? Hinchada. Queda claro, ¿no? Porque cuando venga el termoformado, lo peor que podría pasar es que me quede una pequeña luz en el plástico que se adapta al modelo. En cambio, si está ahuecada, no va a entrar en esta boca. Entonces, vamos a entrar aquí a esta parte que es súper útil para el fin que persigo, que es cuadrante 3, cara lingual. Mira qué difusa y qué difícil la imagen de la delimitación de los molares a nivel gingival, por lingual. Que fuera por saliva, por lo que fuera, esto no debió salir nunca así. Para eso estás haciendo un escaneo, no debería haber salido así. Pero vamos a maquillarlo. Tengo aquí algunas herramientas para ese fin. La misma, primero es suavizar para matar un poco. Ojo, ojo, voy a equivocarme a propósito, felizmente que esto puede ser reversible. Imaginen esto, tengo bien delineada esta zona por vestibular, miren aquí. Y yo en mi emoción de suavizarlo todo, miren cómo está. Esto es lo que necesita el programa que viene. El programa de alineadores necesita que esté bien marcado el límite de encía y diente, pero yo en mi emoción de estar suavizándolo todo, hice esto. Quiero que vean esta barbaridad que voy a hacer. Bájate por acá otra vez y no te diste cuenta de lo que hagas. Perdón, no me lo gracias. Gracias por corregir mi castellano tan vulgar. Entonces quédese ahí, no vayas a cometer ese error, dale control Z, dale. Suavicen solo lo que hay que suavizar. Si estás lejos del margen gingival no hay problema, ahí le matas todo esto, ahí sí no pasa nada, equivócate, no hay drama. El problema es cuando estás en el diente o muy cerca al diente. Voy a ir ahora a la parte lingual, que es lo que quiero que vean. Y les voy a mostrar una herramienta interesante que va más allá de suavizar. Entro acá. Y voy a suavizar un poco, obviamente, esta irregularidad. Solamente un clic nada más para matar todas las irregularidades. Y presten atención, por favor, que esta es una determinante posibilidad. Entran a Brushes. Asegúrense primero que la parte de abajo que dice... ¿Qué dice aquí? Debajo de Brushes, ¿qué dice aquí? Algo de falco. Busquen la herramienta, la punta así que está bien aguda, es un triángulo, le dan clic para que se vea seleccionada y luego entran a los brushes y le ponen pinch, que es la de la segunda línea a la segunda, pinch, le dan clic y ahora miren lo que va a pasar, eso puede ser espectacular, ¿les parece? Lo voy a hacer afuera primero para que vean y hacen unas marcas así que me parece. ¿Y eso para qué lo voy a usar? Para ayudar a marcar mi gorro. Ahí está, ¿se dieron cuenta? Es como que voy a pasar un electrón. Y ahí voy delimitando mejor mi idea. ¿Qué les parece? Es como que usas un electrón
para definir bien márgenes. Con el pitch. Doctor, ¿Sí? pero eso en el paciente cuando coloques los alineadores no siempre, no es una cierta exactitud, porque igual sigue siendo un poco... Claro, lo ideal hubiera sido el escaneo óptimo. Pero si ya te tocó el modelo como está, es mejor hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un margen de error. Pero, a ver, seamos realistas. En esta zona de acá, el plástico tal vez no va a tener tanta relevancia, pero para fines prácticos, cuando yo haga mi segmentación en el programa Archform, yo le pongo aquí, solamente le indico, ¡pa! Y el programa Archform me hace la delimitación. Entonces yo lo ayudo. Va a ser más fácil que me delimite el diente cuando yo le ayudo. No va a ser tan crítico el asunto si es que hay una pequeña diferencia. Claro, no afecta tanto en el... Claro, el resultado final. No. Lo ideal es que no saliera así, lo ideal es que el escaneo sea limpio, ¿no? Entonces ahí tienen para entretenerse como locos y entonces empezar a marcar. Por eso también vale las fotos intraorales para ver. Es cierto, aquí estoy exagerando respecto a las horas de limitaciones yo, pero solamente las tenemos que hacer en las piezas que sean más críticas. Entonces, hay que suavizar todas esas zonas. Y luego vamos a entrar al siguiente programa, pero mientras ustedes van limpiando eso, yo quiero averiguar. Y ya está listo el diente abajo antes de que nos vayamos a comer en sus buffets que nos invitan abajo. Así que vayan limpiando su modelo. Tres. Para reducir la bolita del pitch. No es.